a empezar con las sesiones. Igual esto queda en el Plat para que le compartan a sus compañeros, de igual que puedan ver el video allá. Entonces, la sesión de hoy, pues vamos a terminar con lo que dijimos hace una semana, que vamos a ver las exportaciones no tradicionales durante el siglo XX. Y, digamos, ¿qué les deja a ustedes como trabajadores sociales? Pues primero, un poco de historia, y aparte de eso, pues que ustedes también conozcan qué productos, o como Colombia, que estamos en economía colombiana, cómo fue el proceso también de exportación, de crecimiento de la economía colombiana. Y pues como trabajadores sociales, a lo último, vamos a ver otro temita que es crecimiento y desarrollo económico. Entonces, vamos a empezar por finalizar las exportaciones no tradicionales. Entonces, vamos a empezar, aquí quedamos hace una semana, quedamos en esta diapositiva. En esta diapositiva, pues yo le decía que las exportaciones no tradicionales, a partir del siglo XX, empezaron en los sectores agrícolas, industrial y minero. Recordemos que las exportaciones tradicionales, ¿cuáles eran? El oro, el café, el banano y el petróleo. Ya a partir del siglo XX empezamos a hablar de las exportaciones no tradicionales. Entre esas, en el sector agrícola, el algodón, arroz, flores, tabaco, carne de res, frutas, legumbres. En el sector industrial, pues las bebidas, incluyendo bebidas azucaradas, los hilados, tejidos, confecciones, productos de plástico, caucho, cuero y pues maderas. Artes gráficas, ya industrias químicas, productos químicos, metales comunes como materiales y equipos, materiales de transporte. Y pues el del sector minero, pues el carbón y la esmeralda. Entonces, esto ya es lo de las exportaciones internacionales. En el siglo XX, las economías empiezan a industrializar y empiezan a existir diferencias entre unas y otras. Entonces, para ese tiempo, pues empezamos a hablar de naciones industrializadas y naciones del tercer mundo o subdesarrolladas. En la actualidad se conocen como economías emergentes. Las economías emergentes son aquellas economías que tienen un potencial para crecer. Dentro de esas existe un grupo que se llama BRICS. B de Brasil, I de India, C de China, S de Sudáfrica. Entonces, esas son como una economía emergente. Se llama el grupo de los BRICS. Nosotros hacemos parte de la Alianza del Pacífico. Entre esos están México, Chile, Colombia y Perú. Y hay otros países que se quieren aliar a la Alianza del Pacífico. Ustedes saben que en América Latina hay grupos, Merconorte, Prosur, UNASUR, digamos en la parte de Norteamérica está el acuerdo que hay entre México, Estados Unidos y Canadá, y en otras regiones también existen otros grupos, el G7, el G8, bueno, y el G20. Entonces se ve que existe unas economías más industrializadas que otras. ¿Por qué se diferencian unas de otras? Pues debido a los precios de los bienes y servicios, a las tasas de cambio, a los subsidios, a las instituciones, digamos, existían instituciones inadecuadas, bajos niveles de educación. Y pues aquí entre este círculo azul tenemos que, para recordar que en los años 70 existían, digamos, fenómenos de industrialización. Nosotros empezamos a hablar de apertura económica en los años 80 o 90, digámoslo así. Ya un momento, listo. Entonces, durante los años 70 se llamó un fenómeno de modelo de sustitución de importaciones. Ese se llamó el modelo ICI. ¿Qué era el modelo ICI? Pues el modelo ICI era industrializar, digamos, la nación,
¿Qué es industrializar? Crear empresa a nivel nacional. Se endeudó Colombia y pues eso es lo que se llamó la deuda externa. Esos recursos se desviaron, no fueron para la industrialización de las empresas, por lo tanto eso fue un fracaso. Nos endeudamos, llegamos a la deuda externa, a unas naciones le condonaron la deuda, es decir, le eliminaron la deuda, a otros no. Por eso es que en la actualidad, ante esta crisis económica que existimos por una pandemia, muchos economistas, muchos analistas que hacen parte de la economía sugieren que eliminen la deuda para los países que la tengan, porque es igual que usted no produzca, no tenga dinero para pagar una deuda. Entonces sería absurdo endeudarse y sobreendeudarse para cancelar una deuda. O sea, présteme dinero para poder pagarle después. Entonces, eso sería absurdo. Entonces, otros economistas no dicen que no eliminar la deuda externa por el buen comportamiento financiero que hemos tenido durante los años. Pero si miramos la cosa en forma objetiva, pues yo no me puedo endeudar más para poder volverle a pagar a usted más. Entonces, aunque en esta época nos dieron un crédito a 30 años con bajas tasas de interés, entonces, de todos modos es hacerla del bobo. Me endeudo con usted para poder pagarle después. Entonces, eso se llama rotación del dinero. Y la verdad, pues uno lo que tiene en los principios básicos de la administración es la eficiencia y la eficacia, es decir, generar resultados, utilidades. El tercer principio de la economía, nosotros pensamos en términos marginales, es decir, costo versus beneficio. Y en la parte de los 80s, en América Latina, en los 90s, empezamos a hablar de apertura económica. Y la apertura económica, pues es, digamos, hacer el intercambio internacional, el comercio internacional, disminuir barreras arancelarias para que exista un comercio internacional. Entonces, Profesor, disculpe, señorita, dime. ¿de qué trata la clase de hoy? Disculpe, que llegué un poquitico tarde. Como habíamos mencionado la clase anterior, pues terminar con las exportaciones no tradicionales y vamos a finalizar crecimiento y desarrollo económico. Gracias. Entonces, las diferencias que se presentan en, digamos, en las distorsiones es eso, que existen diferencias en los precios, en las tasas de cambio, en los subsidios, instituciones inadecuadas en ese tiempo y los bajos niveles de educación. Durante ya el siglo XX, durante los 50 y el 70, existen ventajas comparativas. Esas ventajas comparativas se asumen porque nosotros somos abundantes en recursos naturales. Entonces aparecen el algodón y el azúcar. Ese algodón y azúcar se exporta hacia Estados Unidos y Europa y Venezuela. Recordemos que estos tres han sido los principales socios de Colombia del siglo XX hacia acá. Le damos un gran porcentaje a Venezuela. Nosotros que estamos aquí en Norte de Santander sabemos que Venezuela fue un factor muy importante para nosotros en crecimiento. Todas las exportaciones que salían era para Venezuela. Debido a que cambió su modelo hacia una dictadura, hacia un socialismo, pues nosotros como frontera tuvimos que mirar hacia otros lados, pero ese no es tema ahorita digamos, de discusión. Ojo con esto, los subsidios. Estados Unidos tiene, ahora en la actualidad se manejan tratados de libre comercio. Entonces, economías más fuertes subsidian sus productos estrella, sus productos abanderados. Digamos, el maíz en Estados Unidos es un producto abundante. Entonces, Estados Unidos subsidia el maíz. ¿Quién se lo compra? México. Por eso es que el año pasado hubo unas tensiones de México y Estados Unidos que empezaron a hacer un escalonamiento de que si no le compro, entonces no le compro el maíz. Y entonces Estados Unidos, pues si usted no me compra el maíz, entonces yo no le compro a ustedes, digamos, Claro, servicios de Claro, servicios de no sé qué. Entonces hubo una pequeña discusión entre esos dos países para firmar el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Durante el 70 y 1999, los productos que salieron a flote, o digamos de más exportación,
son el algodón, el arroz, las flores, el tabaco, el azúcar, carnes de res, frutas, legumbres, bebidas azucaradas, los tejidos, el plástico, las confecciones, el caucho, el cuero, madera, gasolina. Recuerden cuando hablamos del petróleo como una exportación tradicional, se creó Ecopetrol y empezaron a hacer sus derivados en la refinería. Recuerden que en la actualidad tenemos una refinería en Cartagena y tenemos una refinería en Barranca. La idea es que se produzca, que se genere otra refinería. El carbón, esmeraldas, productos químicos. Ojo con esto, jóvenes. Los productos durante el siglo XX abanderados, estrella, o que fueron duros en las exportaciones a nivel del siglo XX, fueron el algodón, los que están en rojo. Algodón, flores, azúcar, frutas, bebidas azucaradas, confecciones, gasolina, carbón, esmeralda, productos químicos. Pero debemos tener en cuenta una cosa, que las confecciones en realidad fueron fracasos durante el siglo XX, sobre todo por los tejidos y algodón. Eso fue un fracaso para nosotros, porque las demás, economías, pues hacían poliéster, entonces empezaron a hacer ya productos textiles, ya no tanto en algodón, sino cambiaban ya, se fueron, disminuyó la calidad, entonces empezaron a ver el cotton, bueno, el poliéster, otras cosas que empezaron a hacer textiles no en algodón. Y eso lo que hizo fue abaratar el costo de la producción y generar más utilidades. Por otro lado, entonces, recordemos que yo a ustedes les dije que consultaran que era el Plan Vallejo. Entonces, el Plan Vallejo en sí consiste en que se exime aranceles a las importaciones necesarias incorporadas a los bienes que nosotros manufacturamos y exportamos. Entonces, es decir, bajar los aranceles para que nosotros podamos importar esas materias primas que necesitamos nosotros para poder producir nuestros bienes y sacarlos con una exportación. A partir de allí se generó una mentalidad exportadora, el famoso concepto de competitividad. En 1991 se creó el Ministerio de Comercio Exterior, el Bancoldex, ProExport, que hoy se llama ProColombia, subsidios, se generaron subsidios en esa época. Ojo con los subsidios se fueron disminuyendo por el peso fiscal. Recordemos que en los 70, cuando fue la etapa de la industrialización, nos endeudamos con el modelo EASY, modelo de sustitución de importaciones. Esos recursos no llegaron a la industrialización, eso se fueron, se desviaron y por lo tanto nosotros empezamos a tener una deuda externa. Y además de eso, pues déficit en las cuentas nacionales. Este cuadrito o esta tabla, pues yo se las, hacemos un resumen de un artículo de Joseph Stiglitz, que yo después se los mando, se los envío a sus correos institucionales, y pues, y aparte de eso, lo que hemos visto durante estas sesiones, durante estos 2 meses, empezamos en febrero, a marzo, a abril, a mayo, a junio, ya llevamos 3 meses, junio nos quedan 4 clases ya, y pues quiero que ustedes tengan en cuenta cuáles son las sociedades talentosas y cuáles son las sociedades normales. Recordemos que empezamos las exportaciones no tradicionales como en el siglo XX se diferenciaron unas economías industrializadas y otras economías que se llamaban tercer mundo o en economías emergentes. Entonces, en la actualidad, ¿cuáles son las sociedades talentosas? ¿Qué tienen esas sociedades talentosas? Para no decir sociedades ricas o sociedades pobres. Esas sociedades talentosas lo que tienen en realidad son que generan oportunidades de empleo, consumen, ahorran e invierten, practican la responsabilidad social empresarial, tienen instituciones o crean estrategias inclusivas, conocen los conceptos de eficiencia y eficacia, inversión en educación, en infraestructura, tecnología, no existe corrupción, invierten en salud, invierten en industrializar la nación, apertura económica. Recordemos que nosotros la apertura económica la tenemos
La creó en realidad la estrategia Virgilio Barco, un expresidente de aquí de Cúcuta, norte de Santander, y la firmó el expresidente César Gaviria en 1991. Entonces, a partir de la apertura económica, pues nosotros podemos tener un intercambio internacional, es decir, comercio internacional. Esas empresas, esas sociedades que son talentosas tienen sistemas financieros estables, sólidos, practicando esos conceptos de eficiencia y eficacia. No existe la discriminación. Somos sociedades democráticas. Son sociedades que se proyectan en el tiempo, 2050, 2100. Tienen un banco central, controlan la inflación. Entonces, esas sociedades pues son las que en realidad salen adelante. ¿Y cuáles son las sociedades normales, las que no se destacan? Pues son, como el signo este, son vacíos. Existen muchos vacíos. Entonces tienen, en vez de generar oportunidades, pues todo el mundo aguanta hambre, no consume, no ahorran ni invierten, no tienen responsabilidad social empresarial, tienen instituciones extractivas, esas sociedades normales, corrupción, tienen todo. ¿Entendido? ¿Me entendieron hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. aparte de eso, como en la parte grande, cuando amplío la diapositiva no salen, entonces controlan la inflación. Recuerden, muchachos, si pueden ver aquí, controlar la inflación es el cáncer en una economía. Y la corrupción, yo hago la comparación como el coronavirus. La corrupción mata una economía. Generan estrategias a largo plazo pensando en bienestar de la sociedad. Existen ambientes de tranquilidad y de seguridad. Generan climas de negocios, digamos, en tributación, que son los impuestos, en la laboral, para que las personas puedan trabajar bien, y la parte jurídica. Inversión extranjera. Son esas sociedades que se destacan, existe inversión extranjera, es decir, los demás países, las demás personas que están en otros países quieren invertir en esas sociedades que se destacan, son talentosas y controlan la deuda pública y privada. Es igual que nosotros. Nosotros controlamos, digamos, la deuda. Si nosotros nos ponemos a endeudarnos y no tenemos cómo producir ni pagar, pues vamos a quedar siempre sobregirados, vamos a quedar quebrados. ¿Entendido? Entonces, ahora vamos a ver el otro temita para compartirlo, que es el de el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces, aquí, debido a ese fenómeno de la globalización, de la apertura económica, de la integración regional y subregional, se crea una interdependencia entre los países. Recordemos, jóvenes, que en la actualidad se manejan tratados de libre comercio. Esos tratados de libre comercio son los que generan oportunidades a los empresarios para ir a buscar mercados en el exterior. Entonces, las cámaras de comercio están ahí pendientes, ProColombia, Bancoldex, como un apoyo de financiación, como un apoyo de, digamos, de orientación a esos empresarios. En el crecimiento económico, como lo hemos comentado hace 3 meses, 2 meses, tiene que ver con el PIB, con el PIB per cápita, ese PIB, el crecimiento económico se mide en dinero o se mide por una tasa porcentual. Esa tasa porcentual es la que nos para unas economías con otras. O dice, por ejemplo, el Producto Interno Bruto o el crecimiento económico de Colombia para este año fue de 26 billones de pesos, por ejemplo. O el crecimiento de PIB para este trimestre fue de 6.7. ¿Entendido? Ese crecimiento económico, hay unos economistas durante el tiempo, y los más destacados son estos. Robert Solow. Robert Solow empezó digamos, a describir, digamos, el fenómeno del crecimiento económico en los países. Entonces dijo, si ustedes invierten en capital e invierten en la mano de obra, pues ustedes van a ser unos países más productivos. Luego llegó John Maynard Keynes, que fue el que sacó a Estados Unidos de la crisis del 29, la Gran Depresión. Entonces, el modelo económico, ¿cuál fue? Si el Estado invierte y controla el mercado, pues va a generar empleo. ¿A través de qué? De obras públicas.
Entonces, si usted tiene empleo, pues tiene salario, tiene una renta, usted consume, gasta. Y si usted consume y gasta, pues se crean empresas. Y las empresas hacen que exista un crecimiento económico, genera empleo, en fin. Y las finanzas del Estado, pues se van a recuperar debido a los impuestos por parte de las familias y por parte de las empresas. Friedrich Hayek también es un austriaco, pero hoy en día se maneja mucho John Maynard Keynes, porque se están manejando políticas económicas keynesianas, es decir, invertir en la población. El crecimiento económico es diferente al desarrollo económico. El desarrollo económico tiene que ver con la calidad de vida, pero está ligado, si existe crecimiento económico, debería existir el desarrollo económico sostenible. Están ligados, pero no es lo mismo. El desarrollo económico sostenible es la calidad de vida. Entonces, ¿qué le proporciona el Estado a usted? Educación, salud, vivienda, servicios públicos, un ocio, es decir, que tengan un parque para que ustedes puedan ir a caminar, a correr, a jugar pelota o simplemente a sentarse en el pasto con sus amigos y hablar. Existe la desigualdad de la pobreza. La desigualdad pues nos genera pobreza y sobre todo en la actualidad, a través de esta pandemia. Ya algunos países van a ser, digamos, mayores que otros y se va a aumentar la brecha entre la pobreza. Recordemos que aquí en el continente que les estoy mostrando, África, se pelean todo el mundo por los diamantes, se matan, no se respeta la vida. ¿Quién los compra? Aquí Igual existe aquí. No sé si no sé ahorita cuál es el país más pobre, Haití o Venezuela. La verdad no sé cuál es el país más pobre, pero aquí también existe pobreza. Aquí ahorita se está formando en Estados Unidos, digamos, racismo, ideas racistas. Existen peleas. Ayer o antier hubo una confrontación en la Casa Blanca por no tener respeto, por no existir una tolerancia en la sociedad. Igual en Colombia, si ustedes salen por la parte del sur, ustedes empiezan a ver pobreza. Entonces, pues hacemos hincapié o énfasis en las sociedades talentosas. Y recordemos los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17. Esos objetivos de desarrollo sostenible para el año 2000 se llamaban objetivos del milenio, pero en la actualidad se llaman objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí encontramos el primero, que es eliminar la pobreza. Y por allá más adelante tenemos otro, que es eliminar la desigualdad, las brechas. Entonces, lo mismo que hablábamos en las diapositivas anteriores. ¿Cuáles son las barreras para que no exista crecimiento y desarrollo económico sostenible? Entonces, ahí con el signo negativo son estas. Lo que el signo negativo nos quita, ¿sí? Nos elimina de unas sociedades talentosas: corrupción, la discriminación por género, raza, etnia, color, religión, ausencia de instituciones públicas y privadas inclusivas, ausencia del sector financiero eficiente, ausencia de los conceptos de eficiencia y eficacia y ausencia de planeación familiar. Recordemos que en Japón, ellos, por no tener tanta extensión de territorio, le tenían que pagar un tributo al Estado para poder tener un hijo más. Aquí ustedes pueden tener los hijos que quieran, pero debemos tener una planificación familiar en la sociedad. ¿Cuáles son esas organizaciones que nos pueden ayudar? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización No Gubernamentales, las ONGs, Foro Económico Mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos estos sí nos pueden ayudar y nos pueden hacer un cambio positivo, un impacto positivo en la sociedad y sobre todo en la sociedad colombiana, si lo aterrizamos al norte de Santander. Esto es Colombia, jóvenes. Colombia está aquí. Hagamos un poco de historia. El amarillo es la riqueza de nuestra nación. El azul es nuestros dos mares. Y el rojo es el talento que tenemos, la berraquera o el berrinque para salir adelante. Y aquí está San Andrés. Recordemos que, ¿por qué fracasan los países? Por esas teorías. Recordemos, ¿sí se acuerdan de eso? ¿Por qué fracasan los países? Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Educación. Usted con educación, usted puede tener investigación, puede hacerla, puede tener un desarrollo, una innovación y un emprendimiento. Entonces, ahí está el emprendimiento, las startups, las spin-off, las spin-out.
Y usted cuando salga de su pregrado de trabajo social, pues usted va a ir de pronto a trabajar en estos sectores. Recordemos que el PIB o el crecimiento de una economía depende de sus sectores. Entonces usted puede ir al sector agrícola, puede ir al sector industrial, perdón, puede ir al sector financiero, puede ir al sector comercial o puede ir al sector minero energético. Entonces usted con esa educación puede ir y transformar estos sectores. Por eso es que yo les digo a ustedes que son esos gestores de cambio de la sociedad. Entonces, usted a través de los conocimientos puede llegar a transformar este país, Colombia, mejorar, realizar, generar una nueva sociedad. Y pues aquí ya encontramos ejemplos, rápido. Entonces, eso y hay otras más que ahorita se me olvidan. ¿Y qué necesitamos en Colombia? Economías del conocimiento. ¿Qué es la economía del conocimiento? ¿Cómo hizo Bill Gates para poder generar este software de Microsoft PowerPoint, de Windows? Entonces, él aplicó los conocimientos. Y eso es lo que tenemos que hacer, jóvenes. Entonces, la economía del conocimiento es practicar la tecnología que es la aplicación del conocimiento. Eso es, jóvenes. Y así se genera una nueva sociedad. Existen hoy en día programación, que es importante, la robótica, la inteligencia artificial, y a través de eso, pues nosotros generamos patentes y generamos una nueva sociedad. Eso es lo que les tenía para el día de hoy. Hay preguntas, dudas, por favor. Jóvenes, preguntas, dudas. No, no, profe. ¿Todo bien? No, profe. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos? ¿Bien? ¿Hasta cuándo tienen plazo para cargar el mapa mental? ¿Hasta hoy? Hasta hoy dentro de 5 horas más o menos, profe. Listo, perfecto. Entonces, recuerden, les deseo buena salud. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Es una filosofía de vida y a nivel es una estrategia para implementar en las compañías. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden que el video va a estar en el plan para que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Profe, Señorita, lo de la tercera nota, ¿cómo lo va a manejar usted? tranquila, no se preocupe por la nota. Preocúpese más bien por estos contenidos. Hasta el momento yo no les fallo. Yo soy su guía, su orientador. Yo les quiero ayudar. Tranquilos. Preocúpense más bien es por aprender y por generar estrategias inclusivas. ¿Ok? Y ustedes son trabajadores sociales. Bueno, Gracias. entonces un feliz día. Que estén muy bien. Bueno, Gracias, igualmente. Listo. Chao. Chao.